Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Trabajo en una empresa que funciona por proyectos, donde cumplir con los plazos lo es todo. La semana pasada me enfermé y la montaña de tareas sin terminar no hizo más que crecer. Esta semana no tuve otra opción que quedarme hasta tarde todas las noches para ponerme al día. El lunes decidí quedarme tanto tiempo como fuera necesario, incluso si eso significaba trabajar hasta la madrugada. Aquella primera noche, la oficina estaba completamente vacía a las 10 de la noche. Todos se habían ido hacía horas. El edificio estaba en silencio, un silencio tan denso que hacía que cualquier pequeño ruido pareciera amplificado. Nuestra oficina tenía luces con sensores de movimiento para ahorrar energía. Las detestaba. Cada vez que me movía, las luces del pasillo o de otras salas se encendían de golpe. Era una sensación extraña, antinatural, como si el edificio estuviera vivo y observándome. Siempre tenía ese pensamiento rondando en mi cabeza. ¿Y si algún día las luces se encendieran y hubiera algo terrible esperándome? Sacudí la idea y volví a concentrarme en mi trabajo. Alrededor de la medianoche, necesité un descanso. Me estiré y decidí llenar mi botella de agua. El pasillo que llevaba al dispensador era largo y vacío. Mientras caminaba, las luces se iban encendiendo una a una, siguiéndome el paso. Pero a mitad de camino noté algo inquietante. Las luces detrás de mí, que ya se habían apagado, empezaron a encenderse otra vez, una tras otra, como si alguien caminara justo detrás de mí. Me detuve y giré rápidamente. No había nadie. Probablemente solo un fallo, murmuré, intentando mantener la calma. Llené mi botella. Regresé a mi escritorio lo más rápido posible y me hundí de nuevo en el trabajo. El resto de la noche transcurrió sin incidentes. Me fui a las 3 de la mañana, completamente agotado. Al salir del edificio, no podía quitarme de encima la sensación de que alguien me observaba. El estacionamiento vacío tenía un aire inquietante y el frío de la madrugada me hizo temblar. Cuando llegué a casa, encendí la televisión para distraerme. Funcionó un poco, pero la sensación de ser vigilado me acompañó hasta que finalmente logré dormir. Al día siguiente volví a la oficina. Las horas pasaron rápido y cuando me di cuenta, todos se habían marchado otra vez. Eran las 11 de la noche y yo era el único en todo el edificio. El cansancio me pesaba en los hombros, así que decidí prepararme una taza de té. La cocina estaba en el mismo pasillo largo de la noche anterior. A medida que avanzaba, las luces se encendían una por una, como siempre. Pero algo se sentía distinto. Mis pasos resonaban en el pasillo vacío y no podía deshacerme de la sensación de que alguien me seguía. De repente, un fuerte estruendo me sobresaltó. Provenía de la cocina. Me quedé paralizado, con el corazón desbocado. Caminé despacio hasta el final del pasillo y, al llegar, vi una taza hecha pedazos en el suelo. No había nadie. La habitación estaba completamente vacía. Revisé la encimera, pensando que quizá la taza se había deslizado por accidente, pero no tenía sentido. Aún así, me repetí que no era nada, solo un accidente. Preparé mi té y regresé a mi escritorio. Apenas me senté, la luz de la cocina comenzó a parpadear. Primero fue un destello breve, pero después se apagó por completo. Me quedé mirando la oscuridad del umbral, con un nudo en el estómago. Todo volvió a quedar en silencio. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero mi mente regresaba una y otra vez al ruido y a las luces. Cerca de las 2 de la mañana, algo me heló la sangre. Pasos en el pasillo. El sonido era suave pero nítido. El golpeteo amortiguado de alguien caminando sobre la alfombra. Me levanté y asomé la cabeza por la puerta de mi oficina.
El pasillo estaba vacío. Mike, llamé, pensando que tal vez uno de mis compañeros había regresado para jugarme una broma. Mike era famoso por sus sustos. No habría sido la primera vez, pero nadie respondió. Me senté de nuevo, aunque mis nervios estaban al límite. Entonces lo oí, una voz, llamando mi nombre desde el pasillo. «Mike, ¿eres tú?», pregunté, esta vez más fuerte. El silencio que siguió fue tan pesado que me costaba respirar. Traté de ignorarlo, convenciéndome de que estaba demasiado cansado y mi mente me jugaba trucos. El último tramo de la noche se volvió eterno. Solo pensaba en irme cuanto antes. Y fue entonces cuando lo sentí. Un movimiento detrás de mí. No era solo una sensación. Lo vi reflejado en la pantalla de mi computadora. Una figura parada en la puerta. Me giré tan rápido que la silla casi se cayó. Allí estaba, un hombre vestido completamente de negro, con una máscara que le cubría el rostro. Grité y salí corriendo hacia la salida. El corazón me latía tan fuerte que parecía a punto de romperme el pecho. A medida que corría por el pasillo, las luces con sensor se encendían a mi paso, iluminando mi huida hacia la puerta principal. Al llegar al estacionamiento, saqué mi teléfono y llamé a la policía. Mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar el número. Pareció una eternidad hasta que llegaron. Aunque apenas habían pasado unos minutos, los agentes registraron el edificio, pero no encontraron a nadie. Mi escritorio estaba hecho un desastre, los papeles tirados por todas partes y mi portátil destrozado. A la mañana siguiente revisamos las cámaras de seguridad. Fue entonces cuando descubrimos el error. El último empleado que había salido olvidó cerrar la puerta principal. El hombre debió entrar sin dificultad. La policía nunca logró encontrarlo, y hasta hoy no sé quién era ni qué quería. Solo sé una cosa: jamás volveré a quedarme hasta tarde en esa oficina. Algunos plazos simplemente no valen tanto la pena. Antes de entrar en la siguiente historia, si es la primera vez que visitas nuestro canal, por favor asegúrate de suscribirte y presionar el icono de la campana para no perderte nuestras próximas historias de terror. Necesitamos tu apoyo. Por favor, comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. Historia 2. Trabajo como oficial de policía en el turno nocturno, desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Vivo en Buffalo, Nueva York. Disfruto mucho de mi trabajo, no solo porque me ofrece estabilidad económica, sino también porque me ha permitido construir una sólida red de amistades dentro del cuerpo policial. Incluso terminé casándome con una de mis compañeras de trabajo. Durante el tiempo que he estado en servicio, nunca he tenido que usar una pistola eléctrica ni disparar contra nadie, aunque sí me ha tocado esposar a varios civiles. Pensaba que todas mis noches en el trabajo seguirían ese mismo patrón. Pero todo cambió una noche de julio. Eran alrededor de las 12:30 de la mañana cuando me encontraba patrullando junto a otros oficiales, realizando una parada de tráfico. De pronto, vimos un coche pasar a gran velocidad frente a nosotros. Inmediatamente emprendimos la persecución y logramos detener al conductor. Las ventanas del vehículo estaban polarizadas. Dos de nosotros, el conductor y yo, salimos de nuestro coche, mientras que los otros dos agentes permanecieron en el asiento trasero. Caminamos hasta el auto detenido. Al acercarme, observé que el conductor era un hombre afroamericano, y en el asiento del pasajero había un niño pequeño. Lo saludé, y él me devolvió el saludo con normalidad. Me di cuenta de que el niño no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Le pregunté al hombre la edad del pequeño, y me respondió que tenía 6 años y que era su sobrino. Luego le pedí que me dijera de quién era el auto, y me contestó que pertenecía a su hermana. Le expliqué que lo habíamos detenido porque conducía con exceso de velocidad y porque los vidrios polarizados no cumplían con la ley. Le pedí su licencia de conducir, pero me confesó que no la tenía consigo. En su lugar, dijo que podía mostrarme una identificación. Tardó un momento en encontrar una foto en su teléfono y me lo entregó. Observé la imagen
Era una fotografía suya, o al menos eso pretendía demostrar. En la foto aparecía su nombre, Devon Roberts, pero el hombre de la imagen era más corpulento y no se parecía al individuo frente a mí. Le dije que no lucía igual y le devolví el teléfono. Sin embargo, insistió en que sí era él, y aunque no estaba del todo convencido, decidí verificarlo. Regresé a mi patrulla. Me senté dentro y encendí el terminal de datos móviles, un sistema que permite acceder a la información de licencias y antecedentes. Al introducir sus datos, descubrí que no existía ningún registro de una licencia de conducir válida a su nombre. Salí del coche y me acerqué nuevamente a él. Le informé que no había evidencia de que tuviera licencia alguna. Noté que empezó a titubear, nervioso, como si supiera que estaba a punto de meterse en serios problemas. Le pregunté a dónde se dirigía, y él respondió simplemente, allí mismo. No entendía a qué se refería, así que le pedí que me diera una dirección. Me la dijo entre risas, tomándose la situación a la ligera. Le indiqué que debía salir del vehículo y caminar hacia mí, para poder verificar su identidad de otras formas. En términos sencillos, eso significaba que quedaba bajo arresto. Pensé que cooperaría, pero lo que hizo a continuación fue completamente impredecible. De pronto aceleró el coche con fuerza, y yo quedé colgando de la puerta, aferrándome con todas mis fuerzas mientras el vehículo alcanzaba lo que calculo serían unos 100 kilómetros por hora. En ese instante creí que iba a morir. Mientras el coche seguía avanzando a gran velocidad, escuché el llanto del niño en el asiento del pasajero. Ningún pequeño debería vivir algo así. Como pude, logré sacar mi arma y disparé varias veces contra Devon. Ambos salimos despedidos del vehículo y caímos al suelo. Con el cuerpo adolorido, alcancé mi radio y grité, «Tiros, tiros», una y otra vez. También informé que el niño seguía dentro del auto y que el hombre había intentado matarme. Mi siguiente pensamiento fue el niño. Corrí hacia el coche, que había quedado a varios metros de distancia. El dolor del impacto recorría mi cuerpo, pero no me importó. Logré llegar y sacar al pequeño del asiento delantero. No estaba llorando, lo cual me pareció extraño. Era, sin duda, un niño muy valiente para haber pasado por todo eso. Por suerte no tenía heridas. Regresé hasta donde estaba Devon. Le grité que me mostrara las manos, aunque sabía perfectamente que estaba agonizando y no podría hacerlo. Aún así era parte del protocolo. Poco después, llegaron más agentes al lugar y le brindaron primeros auxilios antes de trasladarlo a un centro médico, donde fue declarado muerto. Yo también fui llevado al hospital, donde atendieron mis heridas menores. Mientras me recuperaba, supe que el niño había sido devuelto sano y salvo a su madre. Poco después, me informaron sobre la identidad y el pasado criminal de Devon Roberts. Durante el registro del vehículo, como indica el procedimiento, los oficiales encontraron una pistola escondida bajo el asiento del conductor. Resultó que Devon era el medio hermano de Jalen Griffin, un niño de 12 años que había desaparecido en 2020 y cuyos restos fueron hallados en abril de 2024. Los registros mostraron que, en junio, Devon había sido acusado formalmente por disparar al aire tras una vigilia en honor a su hermano. El 22 de abril, nadie resultó herido, pero enfrentaba cargos graves por intento de agresión y posesión ilegal de armas. Se había declarado inocente y estaba en libertad bajo supervisión. Ojalá pudiera decir que lamento lo que hice, pero no tenía otra opción. Fui entrenado para actuar así, y aquella noche hice exactamente lo que debía hacer para sobrevivir. Historia 3. Trabajo como guardia de seguridad, no del tipo glamuroso que aparece en las películas. Nada de espionaje secreto ni de aparatos sofisticados. Solo llevo un uniforme sencillo, una linterna y una pistola pequeña que, para ser honesto, no estoy seguro de que usaría si alguna vez fuera necesario. Mi trabajo es simple: vigilar, asegurarme de que la gente no entre donde no debe y, sobre todo, intentar no quedarme dormido en medio de la noche.
Uno de los lugares donde me asignaron fue un viejo vecindario que estaba siendo demolido poco a poco. Los desarrolladores habían comprado toda la zona con planes de construir modernos condominios, pero mientras tanto necesitaban a alguien que patrullara el área para evitar que intrusos o vándalos causaran daños. Había una casa en particular que detestaba, no por su apariencia, aunque daba miedo, sino por la historia que la rodeaba. Todos en el barrio conocían la historia de esa casa. Había pertenecido a un hombre que se volvió a casar después de que su esposa muriera. Su nueva mujer no soportaba a la hija adolescente de él. Se decía que la madrastra estaba celosa, que sentía que su esposo quería más a su hija que a ella. Un día, la chica fue encontrada muerta al pie de las escaleras. Dijeron que había sido empujada. La madrastra afirmó que fue un accidente, pero la policía no le creyó. Fue arrestada y el padre destrozado se mudó. Desde entonces, la casa había permanecido vacía. Nadie la quería. Los vecinos afirmaban que por las noches se escuchaban ruidos extraños, llantos, pasos, susurros, cosas típicas de historias de fantasmas. Los desarrolladores aún no la habían derribado por problemas de permisos, así que ahí seguía, desmoronándose lentamente. No creía en fantasmas, pero algo en esa casa me ponía nervioso. La pintura se descascaraba, las ventanas estaban rotas o agrietadas y la puerta principal colgaba torcida, como si pudiera caerse en cualquier momento. Sin embargo, lo que más me inquietaba eran las ventanas. Aquellas aberturas oscuras y vacías daban la sensación de estar observándome. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, el aire estaba tan frío que ni mi chaqueta lograba protegerme. Me detuve frente a la casa y, por costumbre, apunté mi linterna hacia ella. Mi respiración formaba pequeñas nubes en el aire y todo estaba en un silencio absoluto. Fue entonces cuando vi algo moverse en una de las ventanas rotas del segundo piso. Una sombra, rápida, precisa, como si alguien se deslizara detrás del vidrio. No era el tipo de ilusión que uno confunde con un reflejo. Era un movimiento intencionado. Me quedé paralizado, mirando hacia arriba. Tal vez era un vagabundo o algún adolescente buscando aventuras. Mi mano se dirigió a la pistola, aunque no la saqué. No estaba seguro de lo que había visto. Quizás nada. Esperé un largo rato, inmóvil, esperando que volviera a suceder algo. Pero el cristal permaneció oscuro, inmóvil. Finalmente me convencí de que había sido mi imaginación y continué con la ronda. En este trabajo, si saltas ante cada pequeño ruido, no sobrevives una noche entera. Sin embargo, al día siguiente, esa sensación de que algo no estaba bien no me abandonó. Estaba en la pequeña caseta que usábamos como oficina, bebiendo café barato y contando los minutos para terminar el turno, cuando lo escuché. Un grito. No fue un sonido lejano ni débil. Era cercano, tan claro que me heló la sangre. Era un grito agudo, desesperado, de una chica. Salté de mi asiento con el corazón golpeando mi pecho. El sonido provenía de la dirección de la vieja casa. Tomé mi arma y corrí hacia afuera. El aire estaba aún más frío, cortante, pero ni siquiera lo sentí. La casa se alzaba frente a mí, oscura y silenciosa. El grito había cesado, pero parecía seguir resonando en mis oídos. Me quedé mirando la puerta de entrada, dudando, hasta que respiré hondo y avancé. La puerta chirrió al empujarla. El interior era peor de lo que imaginaba. Paredes manchadas por la humedad, el suelo crujiendo bajo mis pasos y un olor a moho que me revolvía el estómago. La luz de mi linterna temblaba porque mis manos no paraban de temblar. «Hola», llamé con voz insegura. Silencio. Avancé más dentro, alumbrando cada rincón. Un sillón roto, un montón de escombros, restos podridos. Nada fuera de lo normal para una casa abandonada. Y entonces lo escuché. Pasos, ligeros, casi delicados, viniendo del piso de arriba. Tragué saliva. Ajusté el agarre del arma y empecé a subir las escaleras. Cada peldaño gemía bajo mis botas, y con cada paso sentía que el aire se volvía más frío, más pesado,
casi húmedo. El pasillo del segundo piso era largo, con varias puertas, casi todas abiertas, revelando habitaciones vacías y destruidas. Solo una permanecía cerrada, la del final. Avancé despacio, mi linterna temblando en el aire. Antes de llegar, la puerta se movió. Se abrió sola, lentamente, sin llegar a abrirse por completo. Me quedé helado, con el corazón golpeando tan fuerte que lo oía retumbar en mi cabeza. No vi a nadie al otro lado, solo una rendija que dejaba entrever parte de la habitación. Empujé la puerta con el cañón de mi pistola. El cuarto estaba vacío. Solo quedaban un marco de cama oxidado y una cómoda rota. Pero entonces vi la ventana. Era la misma del día anterior, la del segundo piso, donde había visto la sombra. El vidrio estaba roto y el viento se colaba entre los huecos silbando suavemente. En el suelo, justo debajo de la ventana, había huellas, pequeñas, descalzas, húmedas. Salí de la casa sin mirar atrás. No dije nada a nadie sobre lo que pasó. ¿Quién me habría creído? Yo mismo no estaba seguro de hacerlo. Lo único que supe con certeza fue que no podía volver allí. Renuncié al día siguiente.